La Dosis, tu podcast de ciencia. Dirige George Gaitán. La Dosis. Y hoy le toca el turno a una de las plantas más perseguidas del planeta. Estamos hablando de la planta de la coca y su alcaloide, la cocaína. Y este tema, como otros tantos, es tan extenso que nos toca dividirlo en 2 capítulos. Entonces hoy vamos a hablar de la hoja de coca como tal y de su alcaloide, la cocaína. Y en el próximo capítulo vamos a hablar de todos los efectos que genera la cocaína dentro del cuerpo humano. La planta de la coca es original de países como Perú y Bolivia, pero su uso se ha extendido por otros países de Sudamérica como Chile, Colombia, Brasil o Ecuador. Entonces podríamos ya decir que la planta de la coca es nativa de Sudamérica. Y entonces fijémonos que esta planta está presente en los países de Sudamérica es por toda la topografía y por las condiciones ambientales, porque esta planta es dada para cultivarse en zonas elevadas de baja oxigenación que están prácticamente sobre la línea ecuatorial. Entonces estos países suramericanos dan las condiciones propicias para que la planta de coca pueda crecer. Esta planta tiene como nombre técnico Erythrocyllium coca, y coca es una voz que se utilizaba en la cultura indígena quechua, pero también esta voz la encontramos en culturas como la chibcha y como la aymara. Estas culturas nativas suramericanas utilizaban la planta de coca desde más o menos el año 3000 a.C., o sea, como hace 5000 años más o menos, y utilizaban la hoja de la mata de coca con propósitos religiosos y curativos. Esta planta generalmente la cultivaban en santuarios y servía como alimento para el ejército inca. Y en la época del imperio inca, el uso de la hoja de coca se extendió por la ruta de los chesquis, que era la ruta que utilizaban los mensajeros del inca. O sea, el inca era el emperador de los incas y estos mensajeros eran unos corredores, pues viajaban a pie, y estas rutas de los chasquis iban desde Chile hasta Perú y hasta Ecuador. Y cuando llegaron los españoles al continente americano en el siglo XVI, los monjes jesuitas que venían con los españoles reconocieron que las hojas de coca eran un alimento con unas virtudes increíbles y empezó a ganar fama en la cultura europea. ¿Y cuáles son los beneficios que se le atribuyen a la hoja de coca? Pues primero que fortalece la flora intestinal y por ende va a fortalecer todo el sistema inmunológico del cuerpo. Por lo tanto también ayuda a evitar infecciones en el tracto urinario. La hoja de coca como tal contiene muchas vitaminas como la vitamina A1, B1, B2, B3, vitamina C, vitamina E. Aumenta la resistencia física, sirve como analgésico para algunos dolores, mejora la digestión y mejora el metabolismo de los carbohidratos dentro del cuerpo. Y cuando hablamos de carbohidratos, entonces también tenemos que hablar directamente de los almidones, como por ejemplo el almidón de la yuca, el almidón de la papa. Disminuye la presión arterial, mejora la oxigenación de la sangre y por ende la oxigenación del cerebro, por lo tanto ayuda a pensar con mayor claridad, fortalece la memoria y otras funciones cerebrales. Contiene minerales como calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio, y como contiene altos contenidos de calcio, incluso más calcio que la leche, puede ayudar a prevenir la osteoporosis y aparte mejora la función del hígado, sirve para eliminar líquidos, o sea sirve como diurético, disminuye los niveles de colesterol, y estos beneficios de la hoja de coca que se conocen desde hace tiempos hacen que sea de un uso tradicional en países como Ecuador, Bolivia y Perú. De hecho allá se puede preparar la hoja de coca como mate de coca, o sea en infusión, o en una chachada, que es masticar la hoja hasta formar unos bolos. Y en estos países suramericanos usted puede encontrar de forma comercial hojas de coca ya secas listas para ser preparadas en forma de mate. Entonces hay marcas de mate de coca. Y ya en el siglo XIX un alemán llamado Karl von Schürzer llevó la hoja de coca a Alemania. Para 1895 el alemán Friedrich Geiger aisló el alcaloide presente en las hojas de la coca y lo llamó eritrocilina, porque la hoja de la cual extrajo esta sustancia era la Erythrocyllium coca. Entonces de Erythrocyllium le adjudicó el nombre de
de eritrocilina. Y 4 años después, en 1859, Albert Neumann, también alemán, volvió a aislar el alcaloide presente en las hojas de coca, pero Albert Neumann le dio el nombre de cocaína por la hoja de coca. ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento de Geiger y el procedimiento de Neumann? Pues que el procedimiento de Neumann es más efectivo, por eso fue el que cogió más fuerza dentro de toda la medicina europea. Y para 1860, un químico francés llamado Angelo Mariani presentó un vino diseñado por él que se llamaba el vino Mariani, que tenía extracto de coca y vino tinto. Este preparado se vendía como analgésico para el dolor de muelas, para el dolor de cabeza, para la artritis, para el cáncer, y con el apoyo de la Academia Francesa de Medicina, el vino Mariani se convirtió en una de las medicinas más recetadas en el mundo. Y dentro de los consumidores más nombrados de este vino Mariani encontramos al Papa León XIII, al Papa Pío X, a la Reina Victoria, expresidentes de Estados Unidos como Ulysses Grant, William McKinley, hasta el famoso escritor Julio Verne y hasta Thomas Edison. O sea, por aquí pasaron grandes personalidades porque, como les digo, este vino Mariani era una de las medicinas más recetadas en el mundo en ese entonces. Para 1880, en un municipio de Valencia, España, llamada Aielo de Malferit, crearon un brebaje que lo llamaban anís celestial, que contenía el extracto de la hoja de coca, o sea cocaína, y extracto de la nuez de cola. Y más o menos para ese mismo año, la Park Davis, que era una compañía fabricante de fármacos, empezó a comercializar cocaína en diferentes presentaciones. Entonces habían dulces de cocaína, cigarrillos con cocaína, atomizadores con cocaína, ungüentos con cocaína, jarabe para gárgaras con cocaína, pastillas de cocaína, polvo para inhalar y un cóctel que lo llamaban el coca cordial. Y también vendían la cocaína en inyecciones. Y si hoy usted puede comprar muchas cosas por internet, pues en ese entonces se compraban las cosas era por el periódico. Entonces usted podía acceder a inyecciones de cocaína a través de los cupones de los periódicos y se lo enviaban por correo a su casa, porque en esta época el comercio de cocaína era legal y era aceptado el uso de la cocaína dentro de la medicina, tanto que, por ejemplo, en 1883 un médico militar llamado Theodor Eichenbrand compró todos los suministros de cocaína que tenía la empresa Merck, que es un fabricante de medicamentos, y este suministro de coca se le empezó a dar a sus soldados, y después él envió un informe reportando que estos soldados soportaban la fatiga física a las largas maniobras militares durante todo un día, y estos efectos pues se los atribuyeron al hecho de que los soldados hayan consumido cocaína. Más o menos para 1884 en Viena, Austria, apareció un médico neurólogo que después fue conocido como el padre del psicoanálisis. Estamos hablando de Sigmund Freud. Él sufría de melancolía y de fatiga crónica y encontró con el extracto de la hoja de coca una forma para lidiar con estos padecimientos que él tenía, pero cometió un error. Le adjudicó todos los efectos de la hoja de coca a la cocaína, o sea, todos los efectos digestivos, alimenticios que tenía la hoja de coca también se los atribuyó a la cocaína, y eso fortaleció el uso de la cocaína dentro de la industria médica. Entonces podemos decir que Sigmund Freud fue el que introdujo la cocaína a la medicina europea y la utilizó en pacientes psicóticos, y también utilizó la cocaína en un intento para tratar otras adicciones, como por ejemplo la adicción a la morfina. Y ya por aquí aparecía otro vino, otro brebaje llamado el vin des Incas, o el vino de los incas, que se le llamaba la droga mágica y se le daba a los convalecientes porque servía para combatir el hambre y la fatiga. Y entonces, dentro de este auge del uso de la cocaína, Freud le envió cocaína a un colega, Karl Kohler, que era un médico oculista, o sea, se encargaba de estudiar los ojos, y Karl Kohler siempre había intentado hacer cirugías de los ojos, pero tenía un problema, y es que no encontraba cómo evitar que los pacientes sintieran los estímulos del dolor durante la cirugía. Él había intentado con morfina, pero es que la morfina induce el sueño, pero no evita que se envíen los estímulos de dolor. Cuando Karl Kohler prueba la cocaína, porque la probó fue con la lengua, se dio cuenta que se entumeció la punta de la lengua. O sea que posiblemente servía como anestésico local, porque solamente la parte de la lengua que tocó la cocaína fue la que se durmió, y preparó la cocaína en agua y empezó a probarla con animalitos. Entonces ese preparado, esas gotas de agua con cocaína, se las suministró a los ojos de un sapito y de un perrito, y después cogió un alfiler y les pinchó el ojo y se dio cuenta que no sentían dolor. Por lo tanto, empezó a utilizar la cocaína preparada en agua como anestésico local, y el uso de la cocaína se extendió así dentro de los oculistas y también dentro de los dentistas. ¿Por qué servía como anestésico local? Porque la cocaína evita que los nervios envíen las señales de dolor al cerebro.
y en 1885 en el Atlanta Journal se presentó una entrevista a John Pemberton, que era el dueño de la Jacobs Pharmacy de Atlanta, presentando el vino de coca francés. Este vino de coca francés, inspirado en el Vin Mariani, se presentó como un jarabe más o menos para los mismos usos del Vin Mariani. Contenía pues extracto de la nuez de cola, alcohol de vino y extracto de la hoja de coca, o sea, cocaína. Se empezó a promocionar como un analgésico que servía para curar el dolor de muelas, el dolor de cabeza, la artritis, el cáncer, la fatiga, y buscaba curar adicciones como a la morfina, por ejemplo. Se utilizó durante la guerra civil porque durante la guerra civil estadounidense a muchos soldados se les suministró morfina para poder controlar los dolores de las heridas propias de la batalla, y pues ellos quedaron adictos a la morfina. Entonces con el vino de coca francés se intentó combatir esa adicción y aparentemente la curaba. Lo que no sabían era que en el fondo estaban volviendo los adictos a la cocaína para que dejaran la morfina. Y dentro de la fórmula de este vino de coca francés se describía que contenía 9 miligramos de cocaína por vaso. Pues la preparación de este jarabe empezó a ser tan popular que muchas personas llegaban hasta la farmacia de Pemberton a que les prepararan el brebaje allá. Y es que esto era como llegar a un bar, sentarse y ahí delante del cliente iban haciendo la mezcla de los componentes del jarabe y se lo entregaban ahí en la mesita servido al cliente. Y este jarabe se volvió popular de la noche a la mañana. O sea, eso como que no levantó ninguna sospecha así de momento por qué un jarabe se vuelve tan famoso y tan popular de la noche a la mañana, y le colocaron marca. Frank Robinson, que era el encargado de la contabilidad del negocio de Pemberton, fue el que escribió la marca que nosotros conocemos como Coca-Cola con su puño y letras, y esa letra cursivita es la letra de Frank Robinson. Y aquí asistimos ya al nacimiento de la bebida más famosa del planeta, la Coca-Cola, que en su momento contenía cocaína. Ustedes recuerdan que yo les había dicho que en 1880 en un municipio de Valencia, España, se había producido un jarabe que se conoció como el anís celestial y que estaba preparado a partir de nuez de cola y del extracto de la hoja de coca. En su momento este jarabe se comercializó bajo el nombre de Cola Coca, y en algún momento del camino se cruzó con John Pemberton, quien conoció la bebida, y esto se debe a que John Pemberton estaba buscando desesperadamente una medicina que le permitiera curar su adicción a la morfina, porque durante la guerra civil estadounidense John Pemberton sufrió una herida de sable en el pecho, y para curar los dolores de esa herida él tuvo que suministrarse morfina, y producto de ese uso constante de la morfina se le generó una adicción a la morfina. Entonces cuando él descubre este anís celestial encuentra una cura para su adicción a la morfina, pero sin saberlo se volvió adicto a la cocaína presente en esta bebida, buscando la cura para su adicción a la morfina. Y más o menos 5 años después, o sea, más o menos en 1885, Pemberton empezó a promocionar su vino de coca francés, que más adelante se comercializaría bajo el nombre de Coca-Cola. Pues en este municipio de Valencia, España, hoy en día, año 2020, ellos todavía argumentan ser los autores originales de la Coca-Cola. Y se volvió tan popular que, por ejemplo, en 1891, otro farmacéutico de Atlanta, Asa Green-Scandler, que sufría de migrañas porque él tuvo un accidente en la infancia, un accidente bastante traumático, una carreta le pasó por encima de la cabeza, entonces él quedó con dolores y con migrañas desde esa época hasta cuando conoció la Coca-Cola, probó la Coca-Cola y se dio cuenta que le ayudaba a sobrellevar esas migrañas que de un momento a otro se le desaparecieron por consumir la Coca-Cola. Entonces se puso tan interesado que compró parte de las acciones. Bueno, con el tiempo adquirió toda la compañía porque empezó a comprar partes del negocio hasta que finalmente se hizo como dueño total y empezó a publicitar la Coca-Cola como una bebida para controlar el dolor de cabeza y otro montón más de enfermedades. En menos de 10 años esta bebida era tan popular que tenía más de 70 imitaciones y todas contenían cocaína, porque como les dije, esta vaina se volvió sospechosamente popular de la noche a la mañana. Pero en 1895, cuando empieza la prohibición del alcohol, tocó cambiar la fórmula de la Coca-Cola porque inicialmente era vino de coca francés y contenía alcohol, y lo que hicieron fue cambiar el alcohol del vino por más azúcar. Y más o menos entre 1903 y 1905, que ya empezaron a mirar muy sospechosamente todos los medicamentos que tenían cocaína, se hizo el cambio en la fórmula y se cambió la cocaína por cafeína. Entonces desde 1905 la Coca-Cola se prepara sin cocaína, pero ya la empresa estaba en manos de Asa Green-Scandler. Y es que la popularidad de la cocaína no para ahí.
a finales de los años 1800 e inicio de los años 1900 era tan común poder ir a una farmacia y pedir cocaína en polvo para un dolor de muelas. Más o menos para esta misma época de 1900 se usaba la cocaína en los obreros negros, entonces se les suministraba cocaína para aumentar su fuerza y su energía y su resistencia durante los trabajos. O sea, les decían los negros porque en ese entonces la segregación racial era una cosa tremenda. Y una de las acusaciones que se le daba a la cocaína era que volvía a los negros agresivos. Pues claro, no es que esta sustancia es un estimulante del sistema nervioso central, solamente que no lo sabían. Empezaron a utilizar tan deliberadamente la cocaína en bebidas, en medicinas, en chicles, en inyecciones, en cuanta cosa se podían inventar, pero no se percataron que esta sustancia podía tener efectos secundarios, nunca los investigaron. Fue cuando esta sustancia se empezó a volver tan popular así como de la noche a la mañana y tan adictiva fue que se percataron de que aquí hay algo sospechoso y aquí hay algo a lo que le tenemos que poner atención, pero cuando ya vieron los efectos y cuando se empieza a generar mala espina a partir de todos estos medicamentos que contenían cocaína, pues cuando alguien con un dolor empieza a consumir o el polvo de cocaína como tal o alguno de los jarabes que contenían cocaína y se le pasó el dolor pero quería seguirlo consumiendo. Entonces cuando ya el enfermo no está enfermo pero quiere seguirlo consumiendo, ya empiezan a despertarse como espinitas y bueno, aquí está pasando algo. Cuando muchas de estas personas que ya eran adictas a la cocaína sin saberlo, empiezan a tener cambios en su comportamiento, en su estado de ánimo, cuando ya se empieza a afectar su vida laboral, su vida académica, su vida familiar, cuando se vuelven agresivos en extremo, cuando empiezan a cambiar sus intereses, cuando pierden su norte, cuando se vuelven no funcionales dentro de la sociedad, ya se empiezan a ver los estragos de la cocaína. Entonces en ese momento empiezan a investigar qué es lo que hace la cocaína dentro del cuerpo y se dan cuenta que genera una adicción bastante fuerte. Porque si hablamos que habían más de 70 imitaciones de la Coca-Cola, todas con cocaína y se comercializaban libremente. Habían en el mercado también un montón de brebajes mágicos que eran fabricados por laboratorios como por ejemplo laboratorios Merck, los laboratorios Park, Davis & Company, solamente como por nombrar algunos, y estos brebajes mágicos que servían casi que para cualquier enfermedad se comercializaban de forma libre en los periódicos y en las farmacias y no había ningún control sobre ellas. Es más, las etiquetas con títulos sugestivos solamente daban la marca del medicamento y para qué servía, pero no decían qué contenía. Por eso, años después se obligó a que todos los medicamentos deberían tener en la etiqueta su composición. Y más o menos para 1914 empezó la regulación de drogas y ya aquí se empezó a hacer una distinción muy clara entre droga y medicamento o fármaco, porque las drogas no se utilizan para tratar enfermedades, cosa que sí hacen los medicamentos y los fármacos, que se utilizan es para tratar enfermedades y son recetadas y controladas y prescritas por un médico, mientras que las drogas tienen fines recreativos también y estas no tienen ningún control y sí tienen efectos secundarios bastante complicados en el cuerpo. Por eso empezaron con la regulación de drogas desde 1914, lo que finalmente terminó en 1937 con el Tratado de Prohibición, que incluía la cocaína, el opio y el cannabis. Y esta prohibición pues también tuvo muchos prejuicios racistas, aunque hoy en día la cocaína es la droga de los estratos altos, pero en ese entonces se le suministraba mucho era a los obreros para que mejoraran su rendimiento en el trabajo, por eso se le asoció fue a los negros y por eso había tanto prejuicio racista para la prohibición de la cocaína. Y finalmente en 1961 se prohibió la hoja de coca, porque siempre se había hecho una distinción que una cosa era la cocaína, que era el extracto de la hoja de la coca, porque a la hoja de la coca se le atribuían muchos otros beneficios para el cuerpo, nutricionales, alimenticios, etc. Pero finalmente en 1961 dijo no, toca perseguir la hoja de coca y desde ese momento es ilegal cultivar hoja de coca. Y dentro de la historia de la coca y la cocaína, pues siempre hemos mencionado países europeos, Estados Unidos, pero es que Colombia no se podía quedar por fuera del baile y aportó un capítulo importante a la historia de la coca. En la década de 1980 aparece Pablo Escobar. Y Pablo Escobar entonces se convirtió fue en el prototipo del narcotraficante, es el estereotipo con sus fincas, sus mansiones, sus yates, sus hombres armados, las avionetas, los carteles, todo esto empezó fue en la década de los 80 con la entrada en el juego de Pablo Escobar, porque como la hoja de coca ya era ilegal y todo el procesamiento de la hoja de coca hasta obtener la cocaína pues obviamente también era ilegal, pero había un mercado de consumo en Estados Unidos muy grande, alguien le tenía que proveer la mercancía
mercancía a esos consumidores y se empezó a producir desde Sudamérica y ser enviada directamente hasta Norteamérica. Y entonces aquí ya nos centramos un poquito más en la planta como tal, en la Erythrocyllium coca, que es la mata de coca, que crece como un arbusto y puede ser silvestre o puede crecer en cultivo. Pues hay diferencias, digamos, en la estructura como tal de la planta cuando es silvestre o cuando ya ha sido cultivado, o sea que ya ha sido acostumbrada a estar en cultivo. Y encontramos varias variedades. Los expertos dicen que a través de las hojas se pueden diferenciar fácilmente 4 tipos de plantas: la lambran, la fusiforme, la ovoide o la molcoca, dependiendo de la forma de las hojas. Pero taxonómicamente encontramos la coca amazónica, que se conoce como Erythrocyllium ipadu, encontramos la coca colombiana, que se conoce como Erythrocyllium novogranatense, y encontramos también la coca boliviana o coca guanaco, que se conoce como Erythrocyllium coca-coc. Entre otras cosas, Bolivia ha sido uno de los países que más ha defendido el uso de la hoja de coca para todos los fines terapéuticos y los fines nutricionales, porque desde tiempos ancestrales los incas que habitaban esta zona fueron los que utilizaron la hoja de coca, pero con fines medicinales y no con los fines recreativos, con los cuales se empezó a utilizar el extracto de la hoja de coca. Y la cantidad de variedades sigue aumentando porque los campesinos buscan matas más resistentes, más rendidoras, por lo tanto van creando nuevas variedades. Y entonces esta hoja de coca contiene un alcaloide que se conoce como alcaloide tropano, que es la cocaína. Pues la cocaína es el nombre más común para este extracto porque también se le llamó eritrocilina, pero recuerden que el método más eficiente para extraer ese alcaloide de la hoja fue el que diseñó Albert Niemann y lo bautizó como cocaína. Pero si el método más eficiente hubiera sido el de Friedrich Geiger, pues en ese momento no la llamaríamos cocaína sino eritrocilina, pero ambas son la misma vaina. Ese alcaloide es un estimulante. Su efecto puede empezar a los 20 minutos y terminar después de 3 horas. Eso depende muchísimo de la forma como se suministró la cocaína, porque puede ser mediante comidas, puede ser inhalada o puede ser fumada. Entonces la velocidad con la que llega a la sangre y finalmente al cerebro pues varía, y de eso depende su efecto. Y es estimulante porque es que recordemos que hay 3 tipos de drogas dependiendo del efecto que tienen sobre el sistema nervioso central. Hay unas como la cocaína que encienden, activan el sistema nervioso, entonces se llaman estimulantes. Hay otras que por el contrario apagan, reducen, disminuyen su actividad, entonces se llaman supresoras, y hay otras que son alucinógenas. Entonces, ¿en cuál de las 3 está la cocaína? En el grupo de los estimulantes del sistema nervioso central. La cocaína químicamente se conoce como benzometilhexgonina y es altamente adictiva. La obtención de la cocaína empieza pues con el procesamiento de la hoja de coca. A la hoja de coca se le hace un proceso para obtener la pasta de coca, que en algunas partes se conoce como el bazuco, que de por sí es bastante impura, contiene muchas otras cosas que no son cocaína. Por eso los consumidores de bazuco deterioran demasiado su salud, porque junto con la cocaína en esa misma piedra van un montón de químicos que lo que terminan es acabando al cuerpo del consumidor, deteriorando la salud. Esa pasta de coca después pasa a ser pasta lavada, que de ahí que es lo que se conoce como la base de la cocaína, y a esta base de la cocaína se le hace otro proceso para obtener el clorhidrato de cocaína, que es el que ya se puede suministrar como polvo, pero de ahí pueden sacar también cocaína libre. Se puede presentar en cristales y lo prefieren en cristal porque ese cristal es más puro, se derrite a menor temperatura, lo que permite que ese cristal sea fumado, y al fumarlo la cocaína llega en tan solo 8 segundos al cerebro, o sea el efecto es más rápido, más inmediato. Y el nombre de crack que se le da a este cristal de la cocaína es por el sonido que produce cuando se está derritiendo. Ese más o menos es el sonido que produce cuando lo empiezan a derretir antes de fumarlo. Y si bien es un polvo blanco, en el mercado negro lo puede encontrar mezclado con quién sabe qué cosas, porque cuando estamos hablando del mercado negro y usted va a comprar algo en el mercado negro, a usted le toca hacer acto de fe de que le venden lo que usted está pidiendo, pero usted en el fondo no sabe qué fue lo que le vendieron. Y entonces ese polvo blanco puede venir mezclado con maicena, con talco, con azúcar, con bicarbonato. Cuando le hacen estas mezclas es para hacerlo rendir. O sea que si a usted le venden una bolsita o una panelita, gran parte de esa panelita es cualquier cosa menos cocaína. Puede ser maicena, talco, azúcar, bicarbonato, porque lo que necesita el vendedor es que usted le pague. Y entre más grande sea el paquete, pues él más cobra. Pero eso no significa que le esté vendiendo mayor cantidad de cocaína, sino un paquete más grande.
Y por el otro lado tenemos la mezcla cuando quieren potencializar su efecto, porque es que en el mercado negro hay dos tipos de competencia: el que más venda y el que venda la mejor calidad. La mejor calidad traducida en el efecto más fuerte, entonces toca potencializarlo. Y para potencializarlo le pueden mezclar anfetaminas o le pueden mezclar procaína, que es otro analgésico. Entonces eso potencializa más el efecto de la cocaína. Y no podemos confundir la cocaína blanca, que es obtenida de la planta de la coca, con la cocaína rosada que están vendiendo en estos últimos años. La cocaína rosada no proviene de la planta de la coca, es más, ni siquiera es cocaína. Esa famosa cocaína rosada puede ser mescalina o puede ser tusi, son dos cosas diferentes. La molécula del tusi y la molécula de la mescalina, si bien cuando se las compara son prácticamente iguales, pero cambian es en un pedacito por allá, un átomo de bromo que se lo cambiaron. Entonces son moléculas similares. De hecho, el tusi se llama tusi es por las siglas en inglés 2CB2CB, y estas siglas provienen de su nombre, que es 4-metil 2,5 dimetoxifeniletilamina, mientras que la mescalina es una metilanfetamina. La diferencia es ese átomo de bromo que le cambiaron por allá en una esquinita, y esa es la diferencia entre el tusi y la mescalina, que no tienen nada que ver con la molécula de la cocaína. Y entonces, con el uso de la hoja de coca desde tiempos ancestrales, más o menos 5000 años, en los países de Sudamérica que pertenecían al corredor del Imperio Inca, con los usos medicinales que se le daban a esta planta con fines alimenticios y su uso dentro de los rituales sagrados, después con la llevada de esta planta a Europa, en donde se obtuvo el extracto, el alcaloide que estaba dentro de esta hoja, y fue bautizado como cocaína, y cómo esa cocaína se volvió tan popular dentro de la medicina europea y norteamericana, que aparecieron un montón de brebajes y un montón de presentaciones como pastillas, inyecciones, polvo para inhalar, dulces, etc. Todos estos a base de cocaína. ¿Cómo fue que a partir de la cocaína se preparó el famosísimo vin Mariani? ¿Cómo la cocaína se introdujo en la medicina europea? ¿Cómo se utilizó para las cirugías de los ojos y para las cirugías de los dentistas? ¿Cómo de allí salió la bebida más famosa del planeta, que es la Coca-Cola? Y después ese fenómeno de adicción que se empezó a generar a partir de todos los preparados que contenían cocaína, y eso obligó a sacar una ley de prohibición de drogas, y que esa prohibición dio pie para que aparecieran carteles y narcotraficantes como el famosísimo Pablo Escobar. Con todos estos detalles paramos acá nuestro viaje por el mundo de la coca y la cocaína, y los invito a escuchar el próximo capítulo sobre la cocaína y sus efectos. Ustedes han visto comerciales de Coca-Cola, de Pepsi, de champús, publicidad para bebidas alcohólicas, por ejemplo para cervezas, y generalmente utilizan personas famosas para que aparezcan en estos comerciales o en los afiches de determinado producto. Pero ustedes nunca han visto al Papa haciéndole publicidad ni a Coca-Cola, ni a Pepsi, ni a un champú, ni a nada de eso. Así como tampoco van a ver ustedes al Papa en un comercial de cervezas. Pero hubo una época en la que sí se utilizó la imagen del Papa con fines publicitarios. El Papa León XIII sirvió como imagen para publicitar el vin Mariani, y ha sido la única vez en la historia de la humanidad que se ha utilizado la imagen del Papa con fines publicitarios. Es más, el Papa León XIII le otorgó la medalla de oro del Vaticano a Angelo Mariani, creador del vino Mariani, que era un vino que contenía extracto de la hoja de coca, o sea, era un vino que contenía cocaína.